hemos comenzado en el nombre de Jesucristo. Hemos cantado al nombre de Jesucristo y hemos alabado el nombre de Jesucristo. Amén. Eso no tenemos que olvidarlo, que todo lo que hagamos, sea de hecho, es decir, algo físico, o algo de palabra, algún compromiso, algún acuerdo, algún plan, algo, tenemos que hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mi Señor, si el Señor, si Dios, si Jesucristo es mi Señor, si Él me dice que yo haga algo, lo hago. Si me dice que yo vaya, voy. Si me dice que me quedo, me quedo. Porque Él señorea sobre mí. Y ahí yo puedo decir con palabras y con hechos que Jesucristo es mi Señor, que Dios es mi Señor. Amén. Y si Dios es mi Señor, si Jesucristo es mi Señor, porque yo lo compruebo con mis hechos y reconociendo y obedeciendo lo que mi Señor me manda, estoy aceptando realmente que es mi Señor. Y si Jesucristo es mi Señor, ahí se cumple la bendición espiritual. Nada me faltará. Amén. Pero para que nada le falte, mi hermano, mi hermana, tenemos que realmente asumir, comprometernos, obedecer y entender que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor Jesucristo, gracias, gracias le damos por este hermoso instante. Gracias le damos por este nuevo día. Gracias por todos mis hermanos que están conectados, Señor Jesucristo, en diferentes lugares. Señor Jesucristo, su misericordia es tan hermosa, es tan grande, que se ha hecho sentir, Señor, y su manto, Señor, sus cuerdas de amor, Señor, han caído sobre mi hermano, mi hermana, ahí en el lugar donde están. Señor Jesucristo, gracias, Señor, porque a pesar de las distancias en que físicamente quizás estemos, esas distancias desaparecen porque su Espíritu Santo todo lo llena. Y como hemos aceptado y nos estamos guardando y estamos aprendiendo a ser santos, obedientes, Señor, a apartarnos del mal, a consagrarnos para usted, nos estamos uniendo a usted y siendo un espíritu con usted. Señor, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias le damos en su nombre, y todo lo que vamos a hablar, todo lo que vamos a compartir, lo hacemos bajo su bendición, bajo su autoridad, bajo su inmensa y perfecta voluntad. Señor, bendiga cada mente, bendiga cada lugar, saque toda distracción, saque todo lo que quiere impedir, toda mala señal de internet, de los teléfonos de mi hermano, de los computadores, en el nombre de Jesús se va y todo se regulariza para hacer la voluntad suya y para escuchar y así entender y poder aplicar, Señor, lo que usted nos va a compartir. Muchas gracias, Señor Jesucristo, por cada uno de mis hermanos que está escuchando, por cada uno de mis hermanos que ha compartido la invitación, por cada una de mis hermanas que ha tomado este compromiso como algo importante para ella y se han dado cuenta que ha sido de bendición y quiere que también sea de bendición para otros. Señor Jesús, muchas gracias le damos y comenzamos en su nombre, en el nombre de Jesús, esta enseñanza. Bendito sea nuestro Señor Jesús, a Él en la gloria, levanto mis manos y la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor porque Él ha sido bueno. Amén. Recuerde, estamos buscando crecer en la espiritualidad. Estamos buscando la verdadera espiritualidad. Ya, no engañando, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y para tener esta verdadera espiritualidad, tenemos que tener la mente de Cristo. Sabemos la mente de Cristo, hablábamos de diferentes textos bíblicos y lo explicábamos qué se refería, y también hay que conocer la mente de Cristo. Amén. Conocer la mente de Cristo y tener que ser la vida en nosotros. ¿Cuál es la mente de Cristo? Lo que Jesucristo hizo, ya, porque acuérdense, la mente de Cristo significa manifestar la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Amén. Y dimos varios textos. En otras palabras, un hombre espiritual es aquel que piensa como Jesús y sigue sus pasos, vive como Jesús. ¿Ya? Eso es aquel que tiene la mente de Cristo, vivir como Jesucristo, hacer como Él hizo, hacer lo que Él hizo, tener la misma actitud de vida como afrontaba Él. Cuanto más nos parezcamos a la mente de Jesucristo, más profunda va a ser nuestra espiritualidad, mi hermano.
Mientras más usted haga como lo hizo Jesucristo, más va a ser su espiritualidad. ¿Por qué? Porque va a ser obediente y porque está entendiendo lo que hay que hacer. Más profunda va a ser su espiritualidad y más cerca estará de obtener esa vida abundante, esa paz constante, que es la que da el Señor sin medida, es la que da el Señor a aquellos que les dice que tienen que vestir, dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Por eso vistámonos de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en Romanos 13:14. Vestidos, sino vestidos del Señor Jesucristo. Pero si no sabemos quién es el Señor Jesucristo, ¿cómo me voy a vestir de Él? ¿Cómo? Y es por eso que la mente de Cristo hemos descubierto, hemos querido aprender, mejor dicho, y tenemos que entenderla y aplicarla. Ya dejemos de cuestionar con nuestra mente, buscar explicación a nuestra mente. No, imagínense, los discípulos, cuando el Señor dice que Él vio a las personas y les dio compasión. Dice que sintió compasión por ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Los vio como ovejas que no tenían pastor, entonces les dio compasión y le dice a los discípulos, de comer, porque los discípulos decían, Señor, despáchalos, porque que se vayan a sus casas, porque ya llevan días sin comer. Entonces el Señor dijo, pero ¿y si se van a desmayar por ahí en camino de vuelta a las casas? El Señor los vio y sintió compasión porque eran como ovejas que no tenían pastor. Los demás querían despacharlo, deshacerse del problema, pero el Señor se la puso difícil y dijo, darle vosotros de comer. Entonces uno dijo, no, Señor, 200 denarios no alcanzarían. No alcanzarían, Señor, tanto dinero no alcanzaría, Señor, esto no alcanzaría. Y buscaron las limitaciones y empezaron a calcular con su mente, la mente humana. Otros empezaron a justificarse con su mente humana. Otros a dar explicaciones con su mente, su raciocinio humano. Pero hubo un muchacho, un jovencito, un niño que dice la palabra del Señor y dice que venía con, Señor, mire, acá hay uno, ni siquiera con respeto, mire, Señor, acá hay uno que trae 5 panes y 2 peces. Eso lo dijo un discípulo, Señor, mira, acá hay uno que trae 5 panes y 2 peces. Mire, ese jovencito, esa es la madre preocupada, una madre virtuosa, una mujer temerosa y que guarda a su hijo porque le permitía ir a escuchar palabras de Dios. Iba encima, le decía, mire, para que no te falte nada, toma, aquí tienes pescadito y tienes pan para que te alimentes. Y no creo que el niño iba a comerse 5 panes y 2 peces solo, el solo, no. La madre le debe haber dicho, y esto para que compartas con aquel que esté cerca. Ya usted comparta, pero escuche, aprenda del maestro. Quizás ella no podía porque caminaban harto. Quizás no podía ir dejar su casa, pero mandó a su hijo. Y su hijo fue bien aperado, bien preparado, bien provisto, porque su madre, la que lo proveyó de el temor del Señor y también de el abastecimiento material. Otra mentalidad, sin conocer del Señor. Pero cuando el muchacho llegó allá, cuando vio que tenían hambre, la gente en su, en su, en su hermosa forma de ser como niño, no con la maldad, no vio el problema, él puso lo que tenía a disposición. Es un tema de actitud, porque Dios da la aptitud, Dios mejora algo, Dios te da algo que tú no tienes, pero tu actitud, cómo tú te presentas ante el Señor, marca la diferencia. La mentalidad de Cristo es buscar soluciones. La mentalidad de Cristo es ser bueno, es hacer bien, no el bien, porque eso va incluido, es hacer bien. Él vino a hacer bien. Por eso dicen, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos, hermano, pero no desmayemos, sí, pero hagamos bien. Y Jesucristo es bien, Él todo es bien. Porque Él es perfecto, Él lo hace todo bien y nosotros así lo podemos hacer con Jesucristo en nuestras vidas. Entonces la mentalidad de Jesucristo ahí él vio el problema y buscó la solución. Pero quiso involucrar a alguien más para que tuviera bendición también, ser parte de esta bendición. Por eso, mi hermana, mi hermano, tú si estás siendo bendecida por la palabra del Señor, si estás aprendiendo que cambie tu mente, si hasta, como los mensajes que me han llegado, estás entendiendo cosas que antes no habías entendido, Dios te está diciendo cosas ahora que antes, te está revelando cosas que antes no te había revelado, si Dios te está entregando algo hermoso hoy día que antes no te había entregado, no se trata del hombre, se trata de que hoy día es el tiempo que Jesucristo está ayudando, se acordó de ti, te está dando una oportunidad, y si ha sido de bendición para ti, tú tienes que involucrar a otra persona, invita a otra persona, hermanos, porque el Señor ya viene. Ya hemos perdido harto tiempo o ya ha pasado mucho tiempo y no digamos que hemos perdido porque el Señor lo ha permitido todo. Pero si hoy día el Señor te da la oportunidad, no endurezca más tiempo tu corazón, tampoco esa actitud.
¿Pero qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? No, pero ¿qué es una señal por internet si al final no? ¿Qué se van a perder si no hay una reunión? ¿Qué hay si no ayuna? Siempre en la mente de Cristo es buscar constantemente hacer bien, constantemente buscar la santidad, constantemente ser un hijo del Rey todo momento, en todo instante, en todo momento. Por eso, hermano, conociendo de Jesucristo, tenemos que vivir como Él vivió, vivir nuestra vida como Él vivió, seguir sus pasos, pensar como Jesucristo. ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? ¿Qué haría mi Señor en esta situación? Así, hazlo más fácil, haz tu pausa. Siempre antes de un error viene una pausa en donde uno puede retomar o puede cambiar el rumbo. Siempre hay una pausa, sea cual sea la tentación, siempre hay una pausa y sobre todo en el nombre de Jesucristo, el Señor te va a ayudar. Por eso debemos conocer la mente de Cristo, para que también, si no vestidos del Señor Jesucristo, vistámonos de Jesucristo, conocer su mente y tener la mente de Cristo. Por eso Pablo decía cuando a Corintios, más vosotros tenéis la mente de Cristo, hermano, hay que tener la mente de Jesucristo. Pero para tener la mente de Cristo hay que conocerla. Por eso el primer paso para cultivar la espiritualidad es familiarizarse con la forma de pensar de Jesucristo. Yo puedo ser espiritual para allá, para acá, pero voy a ser autodidacta si no conozco cómo actuó y cómo dejó el ejemplo, quién me dejó ejemplo para ser espiritual. No sé si me explico. El Señor Jesús nos bendiga. Si yo quiero ser espiritual, autodidacta, hermano, en el nombre de Jesús, permítame que se lo diga, no sirve así. Esto no es autodidacta, autoenseñarse, y yo creo, y por sueño, y por visión, y porque esto, y porque siento en mi corazón que Dios me dijo, mira, hermano, busca la palabra de Dios, la palabra de Dios no se contradice, no hay profecía que contradiga la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la palabra profética más segura. Es por eso que si nosotros queremos cultivar la espiritualidad, debemos familiarizarnos, conocer la forma de pensar de Jesucristo. Pero ¿cómo es posible conocer la mente de alguien que vive tanto tiempo? Y ayer damos el ejemplo que decíamos, pero ¿cómo conocer de Jesucristo si al final Él vivió tanto tiempo? Para eso está la palabra del Señor. Pero si vas a estudiar la palabra del Señor, tienes que hacerlo con temor, con respeto. Dice que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Aquel que cree que la palabra de Dios es verdadera, ore al Señor y busque dirección y que el Señor le enseñe. Y si no entiendes, busca a alguien que te enseñe. Busca a tu pastor, busca a tu pastora, busca a tus líderes. Y si no tienes líderes, si no tienes pastora, pastor, y te puedo ayudar a la hora que sea, hermano, de madrugada, de noche, de mañanita, donde sea, en el nombre de Jesús, compartamos esto delicioso que es la palabra del Señor, esto delicioso que es descubrir, conocer y aplicar en mí la mente de Cristo, la espiritualidad que Él tenía, la forma que tenía de vivir. Amén, porque eso es lo que tenemos que entender. El Espíritu Santo es la fuerza activa de nuestro Señor. Eso es el Espíritu Santo, es la fuerza que mueve. Pero si dices tener el Espíritu Santo y no te mueves, si dices tener el Espíritu Santo y no tienes el fruto del Espíritu Santo, el cual nombrábamos, el cual hemos repetido muchas veces y lo vamos a seguir haciendo para que entendamos. Sí, yo soy espiritual. Sí, yo ando de gloria en gloria. Sí, gracias Señor, yo no soy lo que fui. Pero en mi vida no hay amor, no hay paciencia, no hay gozo, no hay las cosas importantes, no hay bondad, no soy bueno, no tengo fe, no soy manso, no tengo templanza. Si no tengo esas cosas, no tengo espiritualidad. Solamente tengo una teoría que yo creo. Es por eso que al tener esta mente de Cristo tenemos que conocer de Jesucristo. Por eso está el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Por eso Pablo cuando va a predicar ahí en 1 Corintios 15, en los primeros versos los que le habla a la gente, a las personas, les habla del Evangelio de Jesucristo. Que ese es la palabra, el Evangelio de salvación. Cuando habla de la palabra de salvación, es el Evangelio de Jesucristo, es todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Pero hay que entender que lo del Antiguo Testamento y los Nuevos Testamentos, todo habla de Jesucristo. Por eso hoy día vamos a tener un momento especial en compartir y hacer un paralelo y distribuir para que entendamos los contextos y que nuestro amado Jesucristo es tan rico, mi Señor, que Él no pasó a llevar ni una jota ni una tilde, no pasó a llevar nada. Lo hizo todo con amor y lo hizo todo por algo y para algo. Es por eso que, mis hermanos, debemos conocer la mente de Cristo.
Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hay que conocer a Jesucristo, porque esta es la vida eterna. Conozcamos a nuestro Señor, Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, conozcámoslo. Hay que conocerlo. Por eso hay que crecer en esta gracia hermosa. Sí, vamos de gracia, vamos de gloria en gloria. Por la gracia somos lo que somos, por la gracia de Dios somos lo que somos. Segunda de Pedro 3:18, segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia. Y esto, hermano, es lo que estamos trabajando ahora. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Hermano, el día de la eternidad va a ser toda la gloria para Él, pero hoy día también toda la gloria para Él. Y dice, glorificad a Dios con tu cuerpo y tu espíritu. Eso es lo que hay que hacer. Por eso es la santidad, para glorificar. Por eso es la consagración a mi Señor, para yo poder glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. Y para eso tengo que tener la mente de Cristo, para entender cómo hacerlo, por qué hacerlo y la forma en que hacerlo. Y la espiritualidad me guía a eso. Al ser espiritual es porque el Espíritu Santo está en mí, rigiendo mi vida. Estoy bajo la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me controla, el Espíritu Santo me domina, el Espíritu Santo me capacita. El Espíritu Santo, que es la fuerza, que es la fuerza activa de nuestro Señor. Es por eso que tenemos que entender lo hermoso que el Señor quiere que entendamos, y para eso le podemos pedir ayuda. Si usted ve que le cuesta, pida ayuda, pero en el nombre de Jesús, hermano, hermana, en el nombre de Jesús, desatamos todo pensamiento que diga yo no puedo. En el nombre de Jesucristo desatamos todo pensamiento que diga, no, esto no es para mí porque yo no entiendo, es mucha información. No, en el nombre de Jesús, esto es sencillo, es con amor, esto es como Jesucristo lo quiere, y en el nombre de Jesús sacamos todo pensamiento que nos autoponemos diciendo, no, que no entiendo. En el nombre de Jesús, un hijo de Dios no lo dice eso, porque Dios puso toda sabiduría a tus pies, a tu alcance. Dios puso todo, te dio el conocimiento para conocerle a Él. Tómalo. Esas son las bendiciones espirituales que habla Efesios. Él nos dio todo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por eso tenemos que estar en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por eso no voy a ser majadero, voy a ser repetitivo, que en Cristo tenemos que estar. Todo lo puedo en Cristo, porque en Cristo estamos, en Cristo somos más que vencedores, porque tenemos que ser uno en Cristo. La palabra del Señor dice en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuántas cosas hizo el Señor? Ahí dice, para que como yo os he hecho, es decir, para que así como yo les he hecho a ustedes, ustedes también hagan, le hagan a los demás. Hermano, ¿cuántas cosas le ha hecho el Señor a usted? Le decía, oh, es bueno, sí, muchas cosas buenas, el Señor me ha sostenido, me ha guardado, y puras cosas lindas, sí. Pero ¿cuántas cosas más ha hecho el Señor? Y vamos a quedar sin... Entonces lea la Biblia y se da cuenta que el Señor hizo muchas cosas más grandes, terribles, gloriosas, que tú no conoces, que yo no conozco. Y para eso está la palabra del Señor, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si tú eres espiritual, vas a ser inspirada por el Espíritu Santo para entender las Escrituras, como el Señor sopló sobre los discípulos para que entendiesen las Escrituras. Eso hace ahora su Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, el que nos manifiesta quién es Jesucristo, su mente, cómo hacer lo que Él decía. Por eso el punto que estamos hablando ahora, y vamos a darle de lleno ahora, que es la espiritualidad y el fruto del Espíritu. Ayer lo tomábamos y decíamos el fruto del Espíritu. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener un cambio, vamos a tener diferentes comportamientos y vamos a tener elementos hermosos, maravillosos, esa fuerza activa de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Ya no vamos a hacer las cosas como lo hacíamos antes, ahora somos llenos del Espíritu Santo, porque ya hemos desechado la obra de la carne, hemos desechado todos los días yo mato a mi yo. Todos los días yo me mato el yo, esos pensamientos que no corresponden, esas actitudes que no corresponden, esa desobediencia, esa rebeldía silenciosa, esas rebeliones, las saco en el nombre de Jesús. Yo me mato todos los días, muero todos los días a la carne muero todos los días para hacer vida en espiritualidad, porque con el Espíritu Santo Él me da su vida abundante.
Por eso el Señor nos ayude, hermano. Si usted está buscando la espiritualidad, búsquela, búsquela. Por eso el Señor dice en Romanos 12, del 1 al 2. Así que hermanos, Romanos 12 del 1 al 2, del 1 al 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y para que, y aquí está nuestra mente y todo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero ¿cómo voy a comprobar la buena voluntad de Dios? Porque si no hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ya se renovó nuestro entendimiento, tiene que renovarse nuestro entendimiento. Y si se renueva nuestro entendimiento, se saca en mi mente y entra la mente de Cristo, y tengo que tener esa mente de Cristo, ahí yo voy a comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque ahí vienen, si eso lo provoca en mí, ahí vienen las cualidades que provoca el Espíritu Santo con su fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que se llama el fruto del Espíritu. Y si usted está comiendo este Espíritu, por decirlo así, tiene que tener estos elementos en usted. Porque cuando uno se come una naranja, si yo me como una naranja o una mandarina, o no sé cómo lo dirán en sus países, si yo me como una mandarina o una naranja, mi cuerpo está recibiendo todas las vitaminas que ese fruto tiene, que esa fruta tiene. Amén. Mi cuerpo no va, no entra por mi boca la naranja y mi cuerpo no detecta vitamina C, la boto, vitamina C, no, mi cuerpo lo recibe todo. Asimismo tiene que ser, y más profundo aún, si yo recibo el Espíritu Santo y en mí, si no se está manifestando el amor, es porque no estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Oh, aleluya, bendito es lo que el Señor nos está diciendo esta noche para que lo entendamos, hermano. Si nosotros nos jactamos de ser espirituales, si nosotros hacemos alarde de ser espirituales, si nosotros damos bombo que somos espirituales, ya no lo somos, porque el amor, el que tiene el Espíritu Santo tiene el fruto del Espíritu, que es amor, y el amor no es jactancioso, es decir, no se envanece, no se agranda, no es soberbio. Amén, para que vamos entendiendo que una cosa une a la otra. Si yo digo que soy espiritual y yo creo, o quizás no lo ando diciendo, pero yo creo que estoy bien espiritualmente. Pero si yo no tengo el amor, no tengo gozo, no tengo paz, no tengo paciencia en mi vida, y eso yo me doy cuenta de eso, no se autoengañe, no me quiero autoengañar. Si yo no lo tengo, es porque no estoy siendo controlado, no estoy siendo dominado, ni estoy siendo capacitado por el Espíritu Santo. Y es porque hay cosas en mí que no permiten que en mí entre el Espíritu Santo sin medida. Es porque aún no he matado al yo. Aún sigue mi reinito dentro. Y mientras tenga mi reino personal en mi interior, no puede venir el reino de Dios a mi vida. Por eso es importante entenderlo. Es bonito entender que en la mente de Cristo el Señor hizo varias cosas. Pero ¿cómo las hizo? Con el Espíritu Santo guiándolo, con el Espíritu Santo respaldándolo. ¿Por qué? Porque sabía el conocimiento de las Escrituras, sabía lo del Antiguo Testamento, sabía todo lo que se hacía por amor, todo. Recuerde que todo se resume en la ley, y en el Nuevo Testamento todo se resume, toda la palabra se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si yo amo a Jesucristo, yo no voy a pecar contra Él. Y como yo soy de Él, no voy a pecar, no voy a tener pecados míos, no voy a tener fornicación, que es un pecado que me hace daño. Yo no voy a pecar si amo a Jesucristo, no voy a pecar contra mi Dios. Y si amo a mi prójimo, yo no voy a pecar, no voy a robarle a nadie, no voy a mentirle a nadie, porque yo amo. Es decir, se resume, por eso decía, ama a Dios y ama a tu prójimo y no vas a pecar. Y es tan simple como eso, pero el hombre lo ha complicado. Es por eso que entendamos la mente de Cristo. Él lo que hizo, todo lo que hizo, y lo hizo con un cuerpo, pero guiado por el Espíritu Santo.
Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Un cuerpo guiado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Cosa que cuando dijo yo soy, cayeron al suelo. Cuando tú digas yo soy hijo del Señor, los malos se vayan, los muros caigan. ¿Cuántas veces cantamos los muros caerán? Pero ¿cómo? Ya no es gritando con la voz audible como antes. Sí, a veces hay que gritar y a veces hay que clamar, perfecto, pero con la autoridad. Ahora es la autoridad que Dios le dio a su iglesia, la autoridad que te ha dado como iglesia, la autoridad que nos ha dado como cuerpo de Cristo. Él nos ha dado autoridad, nos ha dado poder para desatar, para luchar, para ir contra todo principado, contra toda potestad. La victoria ya la tenemos porque esa autoridad Dios se la entregó a su iglesia. Por eso hay que entender, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios, lleno del Espíritu Santo. Y donde iba ese cuerpo, la gente lo miraba como un cuerpo de carne y hueso. Perfecto, ya era un cuerpo de carne y hueso que dentro habitaba corporalmente, dentro de él, todo Dios, todo el Espíritu Santo, todo sin medida estaba en él. Y él daba su Espíritu Santo a que él quería, él y lo sigue haciendo, porque así es. Entonces él iba donde iba y dejaba gloria, donde ese cuerpo lleno de la gloria de Dios, donde ese cuerpo lleno del Espíritu Santo, no pasaba desapercibido. Algo tenía que pasar. Cuando Jesucristo iba, algo tenía que ocurrir. Asimismo en tu cuerpo 100% hombre, de carne y hueso me refiero, porque ya no es carnal para caminar, sino que ahora se ve el espiritual. Ese cuerpo de mujer, ese cuerpo de hombre 100% mujer, 100% hombre, tiene que ser lleno del Espíritu Santo para que cumpla el mismo propósito y el mismo efecto que Jesucristo cumplió en la tierra. Pero si no nos informamos, si no sabemos, si no nos formamos con el conocimiento como hijos del Rey, no vamos a poder hacer lo que él hizo, porque no lo sabemos. Por eso la frase que yo digo, estamos formando un pueblo para Dios por medio de la palabra de Dios, para establecer realmente el reino de Dios. Porque para establecer el reino de Dios tengo que conocer de mi rey, tengo que conocer del reino, tengo que actuar como hijo del rey, como hijo de este rey de reyes y señor de señores. No es fácil llegar y decir estableciendo el reino. No, los que estaban estableciendo el reino predicaban del reino de Dios y del evangelio de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Fueron los discípulos y empezaron, porque ellos ya la tenían clarita. Cuando los veían decían allá vienen los cristianos, es decir, mira, allá viene Cristo, y seguían porque eran ellos. Ya la gente los veía a ellos. Es como Dios hoy día ve a sus hijos como un duplicado. Somos un duplicado de Dios aquí en la tierra. La gente tiene que ver a Jesucristo en ti, tiene que recibir el poder de Jesucristo a través de ti. Eres 100% mujer, tu cuerpo humano sí, pero no actúas bajo la carne porque ahora estás llena del Espíritu Santo y el cuerpo te sirve para caminar, para moverte físicamente. Y no te extrañe que algún día vas a ser espiritual y vas a ser llevada por el Espíritu Santo y te va a llevar de un lado a otro. Yo he conocido personas que sí lo han hecho, que Dios lo ha llevado de un lado a otro, en 10 minutos ha recorrido todo Santiago, hartos kilómetros, y yo soy testigo de eso. No fui yo, pero yo lo vi en alguien. Entonces, ahora con los años, después de 40 y tantos años, lo entiendo, hermano. Nosotros limitamos el poder maravilloso, el poder sin medida del Espíritu Santo en nosotros. Si el Espíritu Santo, no te olvides de esto, el Espíritu Santo es la fuerza activa, el poder activo de Dios. En nosotros, en ti, si es que realmente tenemos el Espíritu Santo sin medida. Y si no lo tenemos sin medida, es que hay que sacar cosas. Porque aquellos que practican tales cosas o similares a estas, dice Gálatas 5, hablando de la obra de la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Y del reino de Dios, ¿qué es lo que viene? Viene el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo son las arras. El Espíritu Santo es una garantía, es un adelanto. Encontramos que el Espíritu Santo es grandioso, glorioso, pero es un adelanto de lo maravilloso, mucho, mucho, mucho más maravilloso que Dios nos tiene preparado y esperan allá en los días cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo. Es extraordinario. Por eso entendamos y aprendamos quién es Cristo Jesús. ¿Qué hizo nuestro Señor en la tierra? ¿Cómo vivió su vida? ¿Cuál era su mentalidad? ¿Cuál era su tendencia? ¿Qué lo llenaba? ¿Qué lo movía? ¿Por qué lo hacía? ¿Y por qué? ¿Bajo qué era? Era dominado bajo el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu. Después de que se bautizó, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Desde un comienzo se murió a sí mismo, 40 días ayunó, 40 días murió a la carne, 40 días dijo que no, él tenía el poder para haber convertido las piedras en pan. Pero como era obediente y su padre le dijo que no, él dijo no.
Él tenía el poder, y eso es mansedumbre, él tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero dijo que no, porque se sometió a la obediencia, por cuanto padeció, por cuanto sufrió esa hambre, aprendió la obediencia. Y fue obediente en todo momento, todos los días, todos los días, todos los días, hasta la muerte, el último día y muerte de cruz, fue obediente. Y es por eso que es extraordinario nuestro Señor cumpliendo su palabra. Él mismo hablaron de él los profetas y también él cumplió las profecías. Es por eso es importante, mi hermano, entender que hay que mirar como Jesucristo miraba. ¿Se acuerda cuando estaba el ciego? Y los discípulos que estaban todo el día viéndole cómo él amaba a la gente, sanaba a la gente, y vieron al ciego, le dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Imagínense la mentalidad, porque antiguamente se pensaba que alguien que pasaba mucho tiempo enfermo era una maldición de Dios, un castigo de Dios, o era un hechizo, una brujería, algo con el lado oscuro. Así era la gente antes y todavía es así. Lamentablemente la ignorancia de las personas. Entonces, ¿quién pecó? Y el Señor le dice: no. Entonces, los apóstoles miraron por su lado con su mente. ¿Quién pecó esto? Sus padres, Señor. Y los vecinos por otro lado lo miraban: oye, este no es el mendigo. Despectivamente lo miraron. Todos miran con un punto de vista como quieren mirar las cosas. Todos. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mira con otra mirada. Él piensa con otra mente. Él actúa de otra forma. Y todo eso es lleno del Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu Santo. Es dominado por el Espíritu Santo. Así tenemos que hacerlo nosotros. Por eso el Señor lo sanó a ese ciego. Y no le importó lo que decían las personas. Yo quiero ir vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra en Marcos capítulo 5. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir aprendiendo cómo hacía las cosas del Señor y por qué los hizo. Y siempre respaldado en la palabra de Dios. Él también aplicaba la palabra de Dios. Él también hacía cosas que respaldaban y eran respaldadas por el Espíritu Santo y también por la palabra de Dios. Vamos al libro de Marcos capítulo 5, por favor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito eres, Rey. Marcos capítulo 5. Gracias le damos al Señor. Oh, Señor Jesús. Vamos a ir el verso 22 en adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Marcos capítulo 5, del verso 22. El Señor cambia los planes, cambia lo que uno tiene planificado, y es hermoso, Señor. Gracias, Señor Jesús. Marcos capítulo 5, verso 22 en adelante. Amén. Vamos a leer y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amén. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir este relato, pero quiero explicarle el contexto de la situación. Amén. Señor Jesús nos bendiga. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga. En el lugar donde estaban, hermanos, era Capernaum. En Capernaum el Señor fue donde en una sinagoga el Señor libertó a uno endemoniado. Las sinagogas, y esto es hermoso, hay hermanas que les gusta esto, y a todos nos debería gustar la deliciosa palabra del Señor. Las sinagogas, mi hermano, eran un equivalente, lo ocupaban las personas porque no podían ir a Jerusalén por el tema de la distancia. Las sinagogas fueron implementadas en el tiempo de la esclavitud en Babilonia. Y se reunían las sinagogas se ocupan solamente los sábados, el Sabbat. Y está a cargo de un oficial. Y en la sinagoga de Capernaum el Señor sanó endemoniados, ¿se acuerdan?
En esa sinagoga de Capernaum, Dios sanó a ese endemoniado y también hizo muchos milagros en Capernaum, muchos. Entonces, el oficial o uno de los oficiales de esa sinagoga era Jairo. El oficial era un hombre respetado, un hombre bien posicionado, un hombre sin mancha según la sociedad de los fariseos y los escribas. Ese era un oficial. Y usted sabe que los escribas y los fariseos no les gustaba a Jesús. No creían que Jesús era Dios, menos que era el Hijo de Dios, menos que era el Salvador. No creían, y hasta el día de hoy muchos no creen. Todavía están esperando que venga el Mesías. Por eso cuando venga el anticristo y diga yo soy Cristo, yo soy Jesucristo, mejor dicho, va a decir yo soy Jesucristo, a muchos va a engañar. Va a decir yo soy el Mesías y a muchos va a engañar. Porque ellos va a venir, ahora va a venir con prepotencia y con seguridad. Y este es el que estábamos esperando, un Dios fuerte, ojo por ojo, diente por diente. Y por eso no creen que Jesús es el Rey y el Salvador. Por eso ellos no le recibieron. Por eso dice que Jesús a lo suyo vino. A lo suyo. ¿A qué vino? A hacer bien. Lo suyo era hacer bien. Y todo lo que eso implica. A lo suyo vino y con ese, los suyos, su hermano, los hebreos, los israelitas, que era para ellos, no le recibieron. Amén. Es por eso que Jairo debió haber visto el milagro que hizo el Señor en la sinagoga. La sinagoga, como les decía yo, se ocupaba los sábados y era para leer la palabra del Señor y un compartir de la palabra del Señor sobrio, ya, para las personas que no podían ir a Jerusalén. Entonces Jairo supo, ya sabía ya quién era el Señor. Y estos oficiales que tenían una posición privilegiada, una posición de respeto, también tenían que tener cierta apreciación y tenían que guardarse de su testimonio y guardarse de no hacer nada que no correspondía porque los manchaba, porque eran muy buenos para juzgar con el dedo y muy buenos para piedrar, muy buenos para criticar en ese tiempo y todavía es así en todos lados, no solamente los israelitas, todo el hombre es así, pero los hijos del Señor no, nosotros no apedreamos a nadie, dejamos las piedras en el suelo y ayudamos para clamar para que Él y nosotros tengamos libertad y perdón. Entonces Jairo dice, él estaba pasando por un momento complicado. Él tenía una hija de 12 años. Amén. Y dice el libro de Mateo que también lo recalca Lucas, que dice que era su hija única. Amén. Que era su hija única. Entonces Jairo, el que mantenía una posición de altura, bien reconocido por los escribas y fariseos, a él no le importó nada su posición. No le importó lo que él, su cargo, no le importó que iban a decir los demás, que decían, y te fuiste a donde el hombre mentiroso que es Jesús, que es un falso profeta. No le importó eso a él. A él le importó más el amor que sentía por su hija y saber que su hija se estaba muriendo. Él sabía que Jesús, el que había sanado en el día de reposo, el que había libertado a aquellos endemoniados, aquel que había hecho lo que los demás decían que era de Satanás, él sabía que no era de Satanás, él sabía que algo bueno había ahí, por algo él fue donde el Señor, y dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, imagínese con sus vestiduras, con su actitud, con su forma de ser, llegó y luego que le vio, lo identificó, que ahí estaba el Señor, dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho, no poco, mucho. Cuando decían los pastores, nos decían, clamen al Señor, rueguen mucho, clamen mucho, no se cansen de clamar. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para Jairo esa era la última raíz de esperanza que le quedaba, la última gota de esperanza era que el maestro, que el rabí, rabí significa maestro, pudiera hacer el milagro en su hija. Por eso él le rogó mucho. Y le decía, mi hija está agonizando, les puso su causa. Ven y pon las manos sobre ella, porque él vio cuando puso las manos sobre los endemoniados y también él con su conocimiento sabía que la enfermedad son potestades, son demonios. Por eso quería que pusiera sus manos, las manos del Señor, y las manos, hermano, en la parte del cuerpo de Jesucristo. Era la parte de su cuerpo. Es lo mismo que ahora quizás tú eres mano, quizás tú eres pie de este cuerpo glorioso. Tenemos que estar a la altura de lo que una mano bendita de Jesucristo puede hacer. Eso lo tenemos que hacer nosotros.
ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Él gimió, él clamó mucho, mucho. ¿Por qué? Él le rogó mucho porque sabía que era su única esperanza y a su hija le quedaba poco tiempo. Ojo, que lo menos que le quedaba era tiempo. Y Jairo sabía que le quedaba poco tiempo. Y dice, fue pues con él. Y le seguía una gran multitud. ¿Y qué pasó? Y le apretaban. Le apretaban. Y aquí viene el verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y habría sufrido mucho. Mire, fíjese, ¿hace cuánto tiempo padecía flujo de sangre? 12 años. ¿Y cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. Es decir, que cuando la hija de Jairo estaba naciendo, esta mujer estaba entrando en su tormento. Mire qué hermoso estos hermosos detalles que de la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y esto quiero tomarme el tiempo, por favor, la situación de esta mujer. Y no olvide, mientras tanto no olvide, que Jairo venía con el Señor caminando. Y venía, y por respeto nos decía, maestro, apúrese, 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 que mi hija muere, apúrese. No, él aguantando ahí, aguantando, esperando, porque era el maestro. Ay, Señor, y mi hija se está muriendo y está falta el tiempo, nos falta tiempo, lo que menos tenemos es tiempo. Y llega una mujer que tiene 12 años de enferma. Quizás hubiera dicho, mire, un día más, un día menos que hubiera esperado, no se hubiera muerto. Y la niña se estaba muriendo. Si un médico tiene que sanar a una niña de 12 años, a una mujer que puede esperar un día más, va a sanar a la niña. Éticamente va a sanar a la niña porque ella se está muriendo. En cambio, la mujer lleva así 12 años. Puede esperar un día más, dice el hombre. Pero eso es lo hermoso, la mente de Cristo, la mentalidad de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Él hace las cosas como Él quiere y las hace bien. Esta mujer, y esto quiero entrar en este detalle, con todo el amor, con toda la delicadeza y explicando de qué se trataba. Esta mujer hace 12 años tenía un flujo de sangre, un fluir de sangre. Es decir, esta mujer tenía una menstruación constante. Amén, una menstruación constante en su cuerpo. Imagínense, hay mujeres, porque tuve muchas hermanas, y las tengo todavía. Yo sabía cuando toda mujer tiene ese periodo, siempre no le es indiferente. Hay alguna que caía a la cama 3 días, 4 días, otra que le dolía la cabeza, otra que dolía esto otro, siempre, y a otra que andaba con desgaste, se le notaba en la cara, había otra que no, simplemente no le pasaba nada, pero a todas siempre le provocaba algo en su cuerpo, no eran normales esos días. Imagínense, y a medida que ese flujo de esos pocos días, una vez al mes, a la mujer le dura más, como que más desgaste, más cansada, como que más, imagínense, más letargo, todo eso. Imagínense eso, hermana, imagínense eso durante 12 años sin parar, todos los días. ¿Cómo se sentiría una mujer, cómo se sentiría un hombre que perdiera sangre todos los días? ¿Cómo nos sentiríamos? Una parte débil, muy mal, pero eso es la parte física individual. Débil físico, mal, cansado ya de esto y esto no me deja hacer, no me deja tener fuerza, no me deja levantarme, no me deja agilizar las cosas, no me deja hacer nada. Pero ese es un daño en lo personal. Pero había un daño mucho más profundo que esta mujer en la que tenía. Antes de, por eso yo le quiero, para entender la situación, yo quiero que vamos al libro de Levíticos. Al libro de Levíticos, Jesús le bendiga mucho a mis hermanos que están escuchando Levíticos, para que entendamos el contexto, por qué nuestro Dios es el Señor de las causas perdidas. Nuestro Señor, con la mentalidad de Él, con el Espíritu Santo de Él, nosotros vamos a ser instrumentos para muchos que son causas perdidas para el hombre. El Señor da oportunidades, el Señor reposiciona. Amén. Vamos a Levítico capítulo 15. Esta mujer, mis hermanos, cuando dice que ella fue al médico y no le iba bien, al contrario, dice que le iba peor, es decir, quedó más enferma por el desgaste diario, más enferma y más pobre. Al quedar pobre ya no quedan amigos, los amigos se van con el dinero, los falsos amigos, los que más están cuando uno tiene dinero, después se van. Entonces, el Señor sabía eso de esta mujer, pero el Señor, que es maravilloso, todo tiene su tiempo.
Y díganselo a Jairo, que todavía está parado ahí al lado de Jesús, porque una mujer vino porque venía la multitud y lo presionaba y no avanzaban, y Jairo estaba apurado porque su hija se estaba muriendo, estaba contra el tiempo, no olvidemos eso. ¿Qué pasa con esta mujer? Esta mujer tenía un conflicto aún mayor, aún mayor. ¿Por qué? Porque pasa esto. Vamos a Levíticos capítulo 19, verso 33. Dice así la palabra del Señor. Perdón, Levíticos 15, del 19 al 33 dije. Eso quise decir, si no lo digo bien ahora. Dice así la palabra del Señor. Estos son los estatutos, hermanos, que se le entregó al pueblo de Israel. ¿Ya? Se le entregó al pueblo de Israel. Y a Israel, como ellos venían de ser esclavos, ellos no tenían problemas en higiene, tenían problemas en la convivencia, tenían problemas de la subsistencia, tenían problemas para comportarse, porque eran esclavos, venían con la mentalidad de esclavos. Por eso el Señor le entregó 613 estatutos, que son lo que se conoce como la ley de Moisés, porque la ley de Moisés no es solamente los 10 mandamientos. Amén. Lo que el Señor le entregó a Moisés para su pueblo son 613 mandamientos y reglas y leyes que tenía que cumplir el pueblo de Israel. ¿Para qué? Le enseñó hasta cómo bañarse, cómo lavarse, cómo vestirse, cómo hacer el amor, cómo cuidarse. Le enseñó todo, todo, todo. Porque ellos no sabían, ellos venían de esclavitud, eran muy desordenados y han aprendido muchas malas mañas de Egipto. Porque el Señor sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. En una noche lo sacó con mano poderosa. Pero Israel durante 40 años no pudo sacar el Egipto de su corazón. Por eso el Señor se lo hizo muy fácil. ¿En qué sentido? Se lo dejó establecido, escrito, para que ellos lo leyeran y se lo repitieran a sus hijos. No solamente tenían que repetir los 10 mandamientos, tenían que repetir las normas para el comportamiento, la buena convivencia. Eran normas santas, normas de disciplina, normas sociales, normas civiles, normas familiares, normas de matrimonio, puras normas que eran para cumplir en todo ámbito de la vida de un hijo de Dios, del pueblo de Israel. Amén. ¿Y qué dice el verso 19 al 33? Dice: cuando la mujer tuviere flujo de sangre, es decir, los días de su periodo, que se conoce acá en Chile. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, es decir, mientras le dure su flujo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Ya, paremos un poquito ahí para después vamos a completarlo con lo otro. Cuando una mujer se indisponía o le llegaba a su periodo, nadie podía tocarla, es decir, ella tenía que aislarse. Tenía una habitación lejos y tenía que estar ahí. Nadie podía acercarse, nadie podía tocarla. Menos el esposo, menos los hijos, nadie. El que la tocara quedaba inmundo. La mujer pasaba a ser inmunda por algo que era natural. Imagínense. Pero el Señor lo hizo con ciertos objetivos para guardar a la mujer, para cuidar a la mujer y para que el hombre no aprovechara esos días para tener intimidad con la mujer, porque sabía que no podía tener hijos y Dios le había mandado a multiplicarse porque necesitaban que el pueblo fuese grande y porque se prestaba para otras cosas. Entonces el Señor lo hizo con un propósito bueno, pero el hombre tergiversaba las cosas como hasta el día de hoy. Pero lo más importante que tenemos que recalcar es esto: que esta mujer era considerada inmunda. Entonces la apartaban y nadie podía tocarla. Ya durante 7 días, hermano. No sé cuántos días esta establecida una mujer le dura, varía en cuántos días llega, pero eran 7 días lo que tenía, ya 7 días apartará, para que nadie la toque, y el que la toque va a ser inmunda, el que se acerque y la toque va inmundo. Entonces imagínense, 7 días la mujer ahí abandonada en un cuarto, en una pieza, desolada por algo normal, todos los meses, durante 7 días tenía que estar una semana encerrada, y nadie podía tocarla, ella no podía estar con sus hijos, si tenía hijos muy pequeños tenían que cuidar a otra persona, ella no podía tocar a nadie. Es decir, imagínese esta mujer del flujo de sangre durante 12 años, esos 7 años no sé por cuánto lo multiplicó para que hagan 12 años que nadie podía tocarla, no sé si seguía con el esposo o no, no sé si seguía con los hijos o no, lo único que sé es que no la podían tocar, nadie se le podía acercar, nadie le podía tocar porque era inmunda, la sociedad la alejó, la apartó, la sociedad se olvidó de ella porque era inmunda.
Aparte, los médicos se quedaron con su dinero. Ella era inmunda. No, la familia no se acercaba, no la acompañaba, no la tocaba. Ella fue sola donde el maestro. Ella se dijo a sí mismo: yo si toco el manto. Ella, su fe era tocar al Señor, tocar su manto. No era que el manto fuera milagroso, no. Su fe era que el manto era del maestro, porque ese maestro tenía sanidad, tenía gloria, tenía poder. Eso se pasaba al manto. Era su fe, que el poder era tan concentrado y tan grande que hasta sus ropas eran santas. Así era su fe, su visión. Ella quería sanidad y quería hacerlo lo más desapercibido posible. ¿Por qué? Acuérdese, era inmunda. Era considerada inmunda por la sociedad de ese tiempo. ¿Por qué? Por lo que está establecido aquí en Levíticos 15 del 19 al 33. Si quiere después lo lee completo. Pero con el verso 19 le dejé claro. Ve que era inmunda la persona por 7 días era. Si se le duraba el flujo, 7 días. Imagínate, si se le duraba un poco más, 7 días más o un tiempo más, y mientras le durara el flujo a la mujer en sus días, tenían que mantenerse distancia porque era inmunda. Imagínese, esta mujer 12 años era inmunda, era considerada inmunda, era abandonada por inmunda y fue dejada sola por inmunda. Entonces esta mujer dice que ya no le iba bien, le iba mal, porque ya con los médicos le fue mal. Era una mujer inmunda que ni siquiera, imagínense cómo no la podían controlar los médicos. Quizá iba a médicos que no eran israelitas porque eran lo único que la atendían y eran los más caros. Por eso gastó todo su dinero, porque ella buscó humanamente una solución para su azote, dice la Biblia. Imagina, un azote es algo que le marcaba dolor todos los días de su vida. Es por eso que si volvemos al libro de Marcos, esa es la mujer que estaba pasando los 7 por no sé cuánto para que sean 12 años. 12 años, días continuos de soledad, de vejámenes, de ofensa, de indiferencia quizá, porque era una mujer inmunda. Por eso ella ya estaba cansada de su realidad, ella era una causa perdida. Nadie podía tocarla, hermano. Y de que ella tocara un rabí, que ella tocara un maestro, eso era para que la piedraran. Ella no podía tocar a nadie, y menos podía tocar a un maestro como Jesús. A rabí no lo podía tocar, porque si no lo hubiesen matado ahí mismo, porque no podía, no le era permitido según lo que estaba establecido en la ley, lo que dijimos de Levítico. Eso es lo que está establecido en las normas. No era un mandamiento de vida o muerte, no, era una norma establecida. Pero una mujer que de hace 12 años, me 12 años estuvo así. Y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, ahí se le abrió una esperanza, igual como se le abrió a Jairo. Jairo no le importó la posición, no le importó el que dirán los fariseos, no le importó lo que dirán los escribas, no le importó que le contaran a los demás, le contaran a Caifás, no le importó que le contaran a todo, al Sanedrín, no le importó. Él fue y se postró, se arrodilló ante el Señor y le rogó mucho. Por eso ella se le abrió una esperanza cuando yo hablar de Jesús. Por eso, hermano, si usted va a hablar de Jesucristo como una realidad en su vida, va a despertar esperanza en muchas personas que no tienen esperanza, muchas personas que la sociedad le ha hecho sentir y ya creen por mayoría de votos que son una causa perdida. Por eso hay que cambiar la mentalidad, tener la mente de Cristo, porque Jesucristo vino para que nadie se pierda, sino para que el mundo fuese hecho salvo por él. Para eso vino al mundo. Entonces ella oyó hablar de Jesús. Entonces dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Estaban avanzando de a poco. Recuerde que seguía Jairo con el Señor ahí, mirándolo: Señor, apúrese, y esto empuja y no dejan avanzar. Ya ahí estamos avanzando un poquito, quizás decía Jairo, y esta mujer vino lo más silenciosa posible porque era una inmunda, no podía estar tocando a la gente. ¿Qué se cree esta inmunda? Ahí mismo lo hubiesen apedreado, hermano. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto se le salva. Imagínate, tiene tanta gloria al Señor que el resquicio, el poquitito de gloria que brota a través de su manto me va a sanar. Imagine la fe que tenía la mujer. Y no dice: seré sana, seré salva, dijo. Esa era su fe. Y cuando le tocó, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel
azote, un azote que duró 12 años. Por eso es hermoso este pasaje, lo hemos leído muchas veces, lo han predicado tantas veces, pero hermano, si tú lees siempre la palabra del Señor, oras al Señor, siempre hay algo nuevo que Dios te va a entregar, algo hermoso que Dios te va a entregar. Por eso no desechen nada de la palabra de Dios. Ya me lo sé. No, ten respeto por la palabra del Señor, porque fluye. Esta palabra del Señor es la agua que dice que hay que nacer de esa agua rica de la palabra de Dios, que nos haga nacer de nuevo. La palabra de Dios es la que nos ilumina, la palabra del Señor. Entonces, le tocó y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Y aquí vamos a lo que es la mentalidad de Jesucristo. Aquí vamos a lo que es ser lleno del Espíritu Santo, a lo que es amar al prójimo, aunque no se notaba al principio. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. Hermanos, cuando tú estás buscando al Señor, cuando yo estoy buscando al Señor y estamos buscando su mentalidad y estamos pidiendo su Espíritu Santo, y ahora que estamos aprendiendo, estamos aplicando su palabra, nos estamos guardando, lo estamos santificando y necesitamos del Señor. Créeme que el Señor, cuando tú estás clamando a Él, créeme que el Señor sabe que está saliendo poder de Él para llegar a ti y dice: oh, mi hija Jessica me está buscando de una forma diferente, oh, mi hija Herminia me está buscando de una forma diferente, está creciendo. Mira cómo da sus primeros, sus segundos, sus octavos pasos en crecimiento. Mira cómo Natalia está creciendo. El Señor sabe qué poder está saliendo de él hacia Natalia. Está saliendo poder de él hacia Maya. Está saliendo poder de él hacia José. Está saliendo poder. El Señor sabe el poder que sale de él. Y el Señor se enorgullece. El Señor dice: ahí está mi hija, mi hijo amado, quienes me complacen. Es por eso que nosotros tenemos que buscar al Señor. Aquel que siga al Señor, crea que le hay. Yo creo que el Señor existe. Yo creo que es mi Dios. Porque mis obras dicen y lo creen y dan testimonio que creo en Jesucristo, que es mi Señor, mi Padre. Entonces, el Señor, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero dése cuenta de este detalle. El verso 30, lo que acabamos de leer, no quiero escapar de esto. Volviendo, Jesús se volvió a la multitud. Fíjese en estos hermosos detalles. Jesús se volvió a la multitud y dijo, lo tuvo que haber dicho fuerte para que la multitud escuchara. Le dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Lo dijo fuerte para que escuchara la multitud. Amén. Ojo con ese detalle. ¿Por qué el Señor hizo eso? Se lo voy a decir casi al tiro. Sus discípulos le dijeron, porque también escucharon los discípulos, porque el Señor lo dijo fuerte para que se escuchara. Lo hizo con su intención para que se escuchara. ¿Ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Hermano, ¿usted piensa que Jesús no sabía quién le había tocado? Sí, Jesús sabía que le había tocado. Y sabía dónde estaba físicamente y todo, pero él lo hizo. Todo lo que hace el Señor lo hace con un propósito. Por eso él dijo bien fuerte: ¿quién me ha tocado? Escucharon los discípulos y escuchó la multitud. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, es decir, fue descubierta. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le contó de su azote, le contó lo que había pasado en ella, que era inmunda, le contó todo. Entonces, ¿por qué ella le contó su situación? Y no me correspondía venir, no me correspondía tocar a nadie, no me correspondía tocarle a usted, por favor, porque ella ya había recibido bondad, poder del Señor, virtud del Señor lo había recibido. Entonces ella, al verse temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Pero acá es lo hermoso, hermano. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ella fue por fe para tocar y se encontró con el maestro. Ella quería tocar el manto nomás. Era por fe que fue.
Ella fue por fe a tocar, si tocar solamente el manto. Y el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, esa fe que tenía que si siquiera tocar mi manto, no tenía la fe en el manto del maestro, porque no era digna de tocar su piel, de tocarle el cabello, no era digna de eso. Por eso ella sabía su situación y aún así se arriesgó. Y por eso el Señor Jesucristo sabía sus noches de sufrimiento. El Señor Jesucristo sabía de sus momentos de soledad. Jesucristo, su mentalidad, su espiritualidad, sabía lo que ella estaba pasando. Durante 12 años había vivido y todo su azote que había vivido. Por eso le dice, y queda sana de tu azote. Esta situación es tan hermosa. Ya Jairo sigue viniendo ahí y ay, apurado, ay Señor, y pensaba quizás la niña se me está muriendo y aquí esto no avanza, y más encima ahora el Señor se pone a conversar con una mujer que puede aguantar un día más enferma, que la sane mañana, y Jairo quizás ¿qué pensó? Pero él no dice la Biblia que dijo nada, pero él estaba apurado porque su hija no le tenía tiempo, no le quedaba tiempo. Pero en este detalle quiero detenerme. ¿Por qué el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Lo dijo a la multitud fuerte. ¿Por qué? Porque es el primer y único milagro que deja al descubierto fuerte a quien le había hecho el milagro. ¿Se ha preguntado, se había dado cuenta usted de ese detalle? Lo hizo público. ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos, si los discípulos también escucharon, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué? Para que la gente se diera cuenta de esto hermoso, porque el Señor sana, eso es maravilloso, pero el Señor también salva, el Señor también restaura, el Señor te reposiciona. ¿Por qué lo hizo fuerte? Porque si el Señor a esta mujer inmunda por 12 años, el Señor la hubiese sanado en silencio, esta mujer que la sociedad había discriminado, esta mujer que los estatutos de la ley la habían sacado, la habían apartado a un rincón por 12 años, que no podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar, esta mujer que había sido desechada por la sociedad, que había sido desechada por su familia, por su congénere, había sido desolada, esta mujer que había sido abandonada a su suerte, esta mujer inmunda. Durante tantos años, el Señor quería quitarle ese azote, ese título de inmunda, ese título de no la toquen, ese título de como escoria humana, ese título que la sociedad le había puesto, que durante 12 años esta mujer llevaba en su espalda, en su vida. El Señor lo hizo público. ¿Por qué? Diciendo, yo la sané. ¡Ey! Yo estoy sanando a esta mujer. Ve y queda sana de tu azote, es decir, ya no eres más inmunda. El Señor lo hizo público para que nadie se atreviese a volverla a juzgar, para que todos supieran que el mismo Señor la había sanado, la había hecho pura, la había purificado, la había hecho sana y la había puesto ahora radiante frente a la presencia del mismo, del Señor mismo, para que nadie venga a discriminarme nuevamente a mi hija. Que su fe la ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Porque el Señor se tomó el tiempo. Porque en la mente de Jesucristo, la mente de Cristo que tenemos que tener, tenemos que preocuparnos del necesitado. Si el hermano necesita oración, amén, aleluya. Pero si ves que el hermano no tiene para comer, bendícelo, dale para comer. Si tienes para comerte 2 hot dogs, 2 completos, dale 1. No diga, hermano, yo sé que estás sin trabajo, voy a orar por ti. Si puede, ayúdale económicamente. Siempre hay que hacerlo un poco más, porque Dios lo hizo un poco más por nosotros y mucho más por nosotros. Por eso Él reposicionó a esta mujer, se tomó el tiempo que tenía que tomarse con esta mujer que durante 12 años fue discriminada, fue echada de la presencia de toda reunión social, no podía estar con su esposo, no podía estar con sus hijos, no podía tocar a sus nietos, no podía tocar a nadie. Esta mujer, así era, la sociedad la discriminó, la sociedad la marcó para siempre, hasta que vino alguien que esas marcas de la vida de ella, esas marcas de tu vida, esas marcas de mi vida, el Señor las borra, el Señor las limpia, el Señor las purifica, las perdona y no las recuerda más. Y no hagas caso, el enemigo no te va a recordar tu pasado, y a ti y tu mente, tú misma tampoco te recuerdes tu pasado, no te recuerdes los errores cometidos en el pasado, porque hoy Jesucristo te dice que le pidas perdón y Él te va a perdonar y no va a hacer memoria de esos pecados, de esos errores, de esa falta. Pero ve y mejora, ve y no peques más, ve y aprende, porque eres sano de tu azote. Ve y sé hecha salvo, hermano.
Por eso el Señor lo hizo en público, porque si no, si lo hubiese sanado en silencio, la mujer se va sana y ella no va a ser sana, pero lo hubiesen seguido discriminando. Mira, ahí en la casa ahí de la inmunda, dos más allá y hay un negocio, anda a comprar. Hubiera sido la casa punto referencial, porque la gente es buena para eso, el ser humano. Por eso el Señor, que sabe hacer bien las cosas, no le importó que una mujer inmunda ante la ley le haya tocado, porque el Señor vino a lo que se había perdido. Y el Señor ordena todas las cosas. Y eso es lo maravilloso. Y mientras esto estaba pasando maravilloso, hermano, Jairo estaba ahí, nervioso, preocupado, porque su hija se estaba muriendo. Y si eso no hubiese sido malo, verso 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron del casa del principal de la sinagoga, es decir, vinieron de la casa de Jairo diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué molestan más al maestro? Imagínese. Él de haber pensado, quizás, o era para pensar: pucha, si no se hubiese quedado conversando con esta señora, esta viejita, hubiese alcanzado a llegar allá, pero esta señora hubiera aguantado un día más, po. Y el Señor, que todo lo sabe, ya sabía que esta señora podía haber aguantado un día más y lo hubiese sanado mañana, o lo hubiese sanado a la vuelta. Pero mi hija era la prioridad, si una niña de 12 años que recién comenzando a vivir. ¿Por qué? Todo podía haber pensado eso. No dice que pensó Jairo. Pero imagínese un padre que renunció a todo por su última esperanza. ¿Por qué molestan más al maestro? Pero Jesús, que oye todo, hermano, Jesús todo lo oye. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hermano, diga lo que diga la gente en la sociedad, diga lo que diga el ministro de salud, diga lo que hay en tu comuna, diga lo que diga en la región donde estás, diga y pase lo que pase, no temas, cree solamente. Y si te cuesta creer, dile como aquel hombre: Señor Jesucristo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacob. Es decir, el Señor ya escogió a los que iban a hacer el aporte para esa situación. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En esos tiempos, mi hermano, se usaba mucho eso de pagarle a personas para que lloraran en los velorios. Mientras más lloraban, era más de mayor jerarquía, más reputación los velorios. Ya había personas que trabajaban en eso, que eran los llorantes, tenían varios nombres, pero se pagaba. ¿Ya? Entonces decía, cuando vino a casa del principal, cuando Jesús vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, ya, es decir, ellos estaban ahí, y aquí se va a dar cuenta por qué. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Imagínense, pasaron del llanto a la burla, instantáneamente. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí, no eran de amor real, sino que estaban ahí por otras razones, quizás por lo que le digo yo, que eran contratados, o estaban ahí porque estaban aburridos, pero no eran aporte. Estaban alborotando y llorando. Y el Señor le dice: la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, que era Pedro, Juan y Jacob, y entró donde estaba la niña. Y aquí está lo hermoso de mi Rey, mi Señor Jesucristo, que es el Dios de las causas imposibles. Dice: y tomando la mano de la niña. ¿Y la niña cómo estaba? Estaba muerta. Unas personas decían que estaba muerta. ¿Y qué nos dice el libro de Levíticos, por favor? Levíticos capítulo 5, verso 2. Ya dice, Levíticos 5, verso 2, en relación a esta situación, dice: asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Toda persona no podía
no podía tocar un muerto, nada muerto, ni animal, ni un ser humano muerto. Amén. Estaba establecido en los estatutos. Pero el Señor hizo algo diferente, como el Señor hace las cosas a su manera, a su tiempo. El Señor dice que Él fue y tocó a esta mujer, a esta niña, perdón. La tocó. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor al principal? Le dijo, no temas, cree solamente. El libro de Lucas le dice, no temas, que tu hija duerme. No está muerta, sino que duerme. Y a los hombres también que estaban llorando le dijo, la niña no está muerta, sino duerme. Hermano, no hay muerte para el que cree. Nuestro Señor Jesucristo no le importa lo que la gente crea. No, no toque a Juan porque es pecador. No, Dios no se va a acordar de Juan porque no. No, Dios no se va a acordar de Francesca porque no, siempre se prometía y no cumplía. Porque hay gente que es buena para eso. Pero no, si el Señor cuando quiere, cuando el Señor ama porque ama. El Señor cuando se acerca a alguien lo hace porque ama y lo hace porque quiere, porque Él es soberano. Él lo hace porque Él quiere. No hay nada imposible para el Señor. A Él no le importó lo que le dijera la gente. Hoy está tocando, va a ser inmundo porque está tocando un cuerpo de muerto. No le importó eso porque Él sabía que esa niña dormía. Hermanos, los que creen en Jesucristo, los que creen en el Señor, no mueren. Nosotros somos vivificados. Por Adán todos mueren, pero en Jesucristo somos vivificados, hermanos. En el nombre de Jesucristo, el Señor lo hizo. Y así como Él lo hizo, nosotros podemos hacerlo porque Él dejó ejemplo en todo. Y estos son ejemplos que hay que entender y hay que aprender. Entonces, tomando la mano de la niña, hermano, le dijo, Talita Kumi, que significa, se pronuncia Talita Kum, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Pero si buscamos en el hebreo bien, Talita Kum significa, mi amorcito, es algo tierno, mi bebé, mi niña, es hablarle con ternura. Despiértese. Es como la madre que despierta al niño para ir a la escuela. Ya, chiquitito. Cuando son más chiquititos, cuando son grandes les tiran agua. Le digo, más pequeño, ya mi niño, ya mi bebita, ya mi niñita, levántese. Era con amor, Talita Kumi. Es, a ti niña, levántese. En hebreo búsquelo y dice con cariño, niñita, mi niña, mi amor, levántese. El Señor, hermano, con ternura levanta al caído. El Señor, con amor, levantó a la iglesia. El Señor, como aquel buen samaritano, el Señor Jesucristo, tomó a la iglesia, curó las heridas tuya y mía, con aceite y vino, nos curó, nos guardó, nos llevó al mesón, nos dejó ahí cuidándonos. Nuestro Señor Jesucristo a la iglesia la dejó ahí cuidando. Que se recuperara, que creciera, que sanara. Y así como el samaritano le dice al dueño del mesón, le dice, mira, yo me voy y el herido va a quedar acá. Aquí tienes 2 denarios. Si algo más gastas en favor de él, cuando yo vuelva, te lo voy a pagar. Esa enseñanza del buen samaritano siempre la hemos aprendido. Esa es una hermosa profecía que esta noche le quiero compartir. El Señor hace las cosas de una forma extraordinaria. El samaritano es nuestro Señor Jesucristo. El hombre herido somos nosotros. El Señor, el samaritano dejó al hombre ahí en el mesón y le pagó 2 denarios. 2 denarios, iba y volvía. Si es que falta yo lo pongo. 1 denario era un sueldo de un día. 2 denarios de 2 días. Un día para el Señor son 1000 años. 2 denarios son 2000 años. Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo dejó ese precio y dijo, yo vuelvo por él. Yo vuelvo por mi iglesia. Hermanos, ya han pasado casi 2000 años desde que el Señor hizo eso. Por eso esa profecía dice que el Señor ya viene. Estamos en los descuentos. Estamos en los últimos días. Ya el Señor viene por nosotros. Y es así como el Señor cumple todos sus propósitos. Y luego dice, volviendo, la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero aquí está el Señor
con su amor y su misericordia. Y hermano, si estamos ayudando a hacer milagros, como iglesia vamos a hacer milagros, como iglesia vamos a restaurar, como iglesia vamos a levantar, como iglesia vamos a perdonar, vamos a ayudar a sanar, como iglesia vamos a manifestar la gloria de Dios en esta tierra, a las personas. Y Jesús, que dice, verso 43, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y aquí está lo que hay que hacer, hermano, también. Y dijo que se le diese de comer. Por eso, hermano, el Señor se preocupó hasta ese detalle, porque sabía que la niña había estado enferma antes de morir, y cuando uno está enfermo no come mucho. Y se iba a despertar con el hambre que tiene un niño de 12 años, que come mucho. Y por eso se preocupó, le dijo, denle de comer. Hermano, el Señor Jesucristo, en la mentalidad de nuestro Señor, nos enseña en estos relatos a pensar como Jesucristo, a no dejar nada al azar, a conocer su palabra, a conocer los designios de su palabra, a buscar revelación, a buscar amor. Pero yo quiero leer su palabra, quiero que leer la Biblia y aprender para yo mejorar en mi adoración, en mi alabanza, en mi entrega. Yo quiero ser mejor para el Señor, no para saber más que el pastor, no para saber más que este otro hermano, que la hermana, no para debatir, no para demostrarle que esté equivocado, no, porque si es así, esto te vas a perder y vas a perder el foco y la soberbia te va a consumir, y el soberbio Dios te va a mirar de lejos por más que te sepas su Biblia de memoria, como lo hacían los Sanedrín, como lo hacían los fariseos y los escribas, que se sabían de memoria las escrituras, pero no adoraban a Dios, no conocieron a Dios, sino que le mataron. Hermano, en primer lugar, que él no pasaba, el Señor no pasaba por alto a los humildes, sino que los trataba con ternura y compasión. En segundo lugar, nuestro Señor, Él tomaba la iniciativa para ayudar al prójimo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Lo estamos haciendo? ¿Seguimos el modelo que puso Jesucristo? ¿Vemos a las personas como Él las veía? ¿Las ayudamos a las personas a mejorar su vida actual? ¿Les brindamos la esperanza de un futuro maravilloso? ¿O más bien tendemos a favorecer a los que son prominentes, aquel que tiene mucho? Llega el hermano que tiene alto dinero y le abrazan alto, perfecto, y llega el hermano que es solito y no lo saluda a nadie. ¡Ay, del solo! Dice la palabra de Dios. Y a eso se refiere el solo, no que camina solo. Aquel que en la iglesia se siente solo es muy triste, hermano. Sentirse solo en una iglesia es muy triste, porque ahí donde decir, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Pero aquí vamos a ir, llega un hermano solito que no conoce a nadie y se va porque nadie lo saluda. Eso ya no tiene que pasar más en las casas del Señor, porque en la casa del Señor tiene que haber abundancia de pan. Abundancia de pan de su palabra en nosotros, y en nosotros, si está en nosotros, va a iluminar nuestros pasos, y nuestros pasos van a llevarlo a donde el hermano, a abrazarlo y decirle: Jesús te bendiga, gracias por venir, qué bueno que vino. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Juan Moya, estoy para servirlo, para hacerlo con amor, como el Señor lo hizo, como el Señor se presentó a tu vida, como apareció a tu vida, como te salió el encuentro, hermana, hermano. Vemos a las personas como Él las veía. O más bien tenemos a favorecer, hermano, a aquellos que nos conviene, a mi hijo, a mi sobrino, a mis conocidos. Hacemos discriminación. El Señor nos ayude, el Señor nos ayude. Si usted, hermano, siente por la gente lo mismo que nuestro Señor Jesucristo sintió, si usted ha entendido estos ejemplos, tiene que aplicar esto de la mente de Cristo. Tiene que aplicarlo en su vida. Hermano, no me di cuenta cómo ha pasado la hora. ¿Verdad? Pero esto es tan maravilloso. Tenemos que entender, hermano, que si sentimos realmente que estamos sintiendo por la gente lo que Jesús sintió, entonces puede afirmarse usted que está siguiendo el ejemplo de Jesús. Salmo 72, por favor, del verso 12 al 14. Salmo 72 del verso 12 al 14. Y esto entra en el tema de la espiritualidad y el fruto del Espíritu. Esto que estamos viendo hoy día. Porque ya sabemos la mentalidad de Cristo, pero esta es la espiritualidad del Señor que se suma a la mentalidad de Cristo y hay que tenerla. ¿Qué dice el Salmo 72 del 2 al 14? Dice: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres.
de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La sangre de esta mujer que le trajo tantos problemas, el Señor la purificó, y el Señor la redimió, el Señor la posicionó delante de todo, humanamente y espiritualmente, humanamente diciéndole a todos: yo la sané, yo la reposiciono, ahora es pura. Y los otros diciéndole: sé libre de tu azote, tu fe te ha hecho salva, salvándola, no solamente sanándola, sino que salvándola. El Señor Jesucristo purificó su sangre, y si eso no fuese todo, Él derramó la sangre de Él para salvar a todo el mundo, porque el Señor, no hay pecador tan pecador el cual Dios no pueda perdonar. Pero ya no hagamos frases lindas, no copiemos y peguemos frases lindas en el Facebook, ni mandemos frases lindas por WhatsApp, copiar y pegar. Hermano, si vas a contarle algo a tu hermano, si quieres enviarle algo a tu hermana, envíale palabras que salgan de tu corazón, que fluya tu gratitud, que fluya las grandes cosas que el Señor está haciendo por ti. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Hermana, hoy desperté contenta porque el Señor me sostiene, porque por misericordia del Señor aún me tiene en la palma de su mano. Ahí estoy seguro, Él me sostiene, y por su amor y misericordia no ha dado vuelta la mano para que me caiga. Porque papito, Él nos guarda, Él nos protege. Es por eso, mis hermanos, hay que conocer la mente de Cristo. Hay que ser espirituales. Hay que ser espirituales, hermanos. Hay que crecer, hay que tener esta espiritualidad que el Señor tenía, que era guiado por el Espíritu Santo. Tenemos que hacer que el fruto del Espíritu realmente crezca en nosotros, para entender la situación como esta mujer, para entender la situación como Jairo, para entender la situación como aquellos que están ahí para puro estorbar, para entender las situaciones, pero no condenar a nadie, sino que decir: no preocupes. Hasta los que estaban haciendo show y llorando y gritando que no sentían nada, le dijo, hasta ellos le explicó: no, si ella duerme. Carmen, si ella duerme, porque le iba a decir: a todos crean. Por lo que le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, para el que cree todo es posible, si lo decimos. El que cree verá la gloria de Dios. Y mucho en creer, pero realmente creímos, en la primera tambaleamos. Pero esta noche el Señor nos está enseñando que torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá Jessica, a Él correrá Francisco, a Él correrá Pedro, a Él correrá Javier, a Él correrá Karina, a ellos correremos, Karina, a la torre fuerte que es Jesucristo, y seremos levantados. Javier, seremos levantados. Arminia, seremos levantados, pero hay que correr, hay que ir con necesidad. Esa necesidad: Señor, heme aquí, Señor, tengo imperfecciones, pero yo aquí estoy, Señor. Porque el Señor tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. El Señor nos quitó toda pobreza, porque ahora nos ha llenado de bendiciones espirituales. Hay que tomarla, pero hay que ser espiritual para tomarla. Es por eso, mis hermanos, tenemos que aprender de la palabra del Señor. Tenemos que ser espirituales. Tenemos que, con la palabra del Señor nos va a enseñar cómo es la mente de Cristo. Creer lo que hizo, entender lo que hizo el Señor. Y yo tengo que hacerlo. Ejemplo dejó, por algo dejó el ejemplo. Como el profesor le dice: mira, hagan esto, hagan el ejemplo hagan esto con el ejemplo que les dejé ahí. Y la gente mira el ejemplo y lo saca. Mira para allá el ejemplo y lo saca. Y sigue, nos saca los ojos acá. Nosotros miremos a Jesucristo. ¿Y cómo lo vamos a mirar? No bajemos en YouTube un video, lea la Biblia, hermano, ore al Señor, clame al Señor Jesucristo y ore. Es importante la oración. Es por eso que en la próxima sección, que es el día de mañana, vamos a hablar de la espiritualidad y la oración. Amén, porque hoy día que hemos hablado de la espiritualidad y el fruto del Espíritu. Eso fue lo que hablamos hoy día, repasando obviamente lo que es la espiritualidad y la mente de Cristo. Mañana vamos a hablar de la espiritualidad y la oración, pero hoy, hermano, tenemos que realmente dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Ver si tengo el fruto del Espíritu en mi vida. Es tiempo de crecer. Es tiempo de aplicar lo aprendido, y es tiempo de hacerlo a la manera del Señor Jesús. Yo le invito en el nombre de Jesucristo que nos pongamos en la mano del Señor, y es tiempo de hacerlo, de actuar. Que todo lo que estamos aprendiendo y lo que estamos repasando lo apliquemos. Y si necesita ayuda o pregunta o algo, hágala a la hora que sea en WhatsApp. Gracias al Señor por su palabra.
Señor Jesús, Padre Celestial, muchas gracias le damos por esta enseñanza de su palabra. Gracias, Señor, por sus ejemplos. Gracias por esos ejemplos con amor, con dirección, con sabiduría, con bondad, con verdad, con justicia, Señor. Así como aquella mujer, Señor Jesucristo, usted, Señor, la perdonó. Señor Jesucristo, la redimió, la restauró. Así como usted, Señor Jesucristo, la reposicionó delante de todos los hombres para que nadie más la discriminara. Así, Señor, usted, Señor. Antiguamente me decían de tantas formas, ahora soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, ahora, Señor, usted me ha dado un nuevo nombre, hijo mío eres tú. Hija mía eres tú. Oh, gracias, Señor, en esta hora. Sellamos su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Denos, Señor, aún más, ayúdenos aún más para poder aplicarlo. En el nombre de Jesucristo, hermano, sellamos todo este compartir de su palabra. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de su nombre, Jesús.